Una de las partes que el ser humano muchas veces no entiende es que hay que pasar por el sufrimiento. A mí me llegó un ataque donde todas las cosas que yo tenía las perdí. Por ejemplo, tenía muy buen vehículo, mi taller, y todo lo que yo tenía empezó a acabarse. Y cuando terminaba el culto a las 9 de la noche, yo me quedaba hasta las 3, las 4 de la mañana y no me acostaba, sino empezaba ahí gloria, gloria, gloria. Y entonces yo empecé a experimentar una experiencia tremenda. Eso fue 6 años antes de que vinieran esos muñecos. Usted esos muñecos lo va a ver en la José Martí, está paralela con la Duarte. Usted va ahí, usted va a encontrar esos muñecos. Pero esos muñecos, antes de que ellos vinieran, ya yo estaba hablando de ellos en los retiros. Y yo le decía, Señor, pero ¿y para qué estos espíritus que tienen el cuerpo de hombre, pero tienen la cara de leopardo, o la cara de elefante, o la cara de león, o la cara de águila? ¿Para qué? Y él dijo, esto es para que los hombres tengan cuerpo de hombre, pero piensen como bestia. Dios te bendiga en esta mañana de manera especial, tu hermano Carlos TV con Cristos en la calle. De verdad que esto es una bendición estar en esta mañana aquí. Tenemos al pastor Vizcaíno, que él tiene una palabra fresca de parte de Dios. Él se puede presentar a la audiencia. Bueno, nos presentamos como ya usted nos presentó, pastor Vizcaíno, quien tenemos algunas palabras y vamos a contar parte de nuestra experiencia con el Señor en esta mañana gloriosa. Amén. Gloria al Señor, de manera que el pastor tiene una palabra fresca, valga la redundancia. Lo que el pastor va a traer en esta mañana es de gran bendición para su vida espiritual y para su vida también emocional, de manera que prepárese de verdad. Las mujeres apriétense la falda, los hombres vamos a apretarnos los pantalones, porque lo que viene, viene grande. Dios nos va a bendecir en esta mañana. Amén. Pastor, cuénteme, pastor, de experiencia que usted ha tenido con el Señor, experiencias profundas que usted ha tenido con el Señor. Voy a leer un texto bíblico y entonces arrancamos. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 5 y versículo 17. He aquí bienaventurado es el hombre al que Dios castiga, por lo tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso. He ahí su mano hieren y ella curan, él hace la llaga y él enmendarás. Pues bien, yo, un hombre normal, porque nosotros llamamos hombre normal al pecador, al hombre que puede hacer de todo, y siento que no robe, que no atraque ni robe. Para el mundo somos personas normales, si podemos tomar alcohol, tener 2 y 3 mujeres y todo esto, y estando viviendo la vida normal, trabajando. Todo empezó un día que había alguien que estaba orando en un taller, estaba orando en su casa, y yo del taller miraba y llamé a todos los muchachos y le dije, mire cómo está esta muchacha, en vez de estar en la playa por ahí gozando, mira cómo está ella y que perdiendo el tiempo orando ahí. Oye. Y entonces aconteció que como después que nos reímos bastante y todo eso, cuando llegó la noche, a los 3 días, yo tuve una revelación donde Dios me mostraba cómo el diablo se llevaba a la gente. Era como en forma de una playa, un río. Y ahí de repente hacía un remolino y se llevaba todas las personas, se iba llevando personas, pero uno de un lugar, otro de otro lugar, y así sucesivamente, pero se iba llevando muchas personas. Y yo recuerdo que yo clamaba y decía, yo tenía una sobrina, yo la llamaba, ¡sal de ahí, nana! ¡Sal de ahí! Y la llamaba. Pero la gente, cuando estaba en esa borrachera, no hacía caso. Hasta que subí arriba. Y después en el camino, eso fue una visión como unas películas, se mostraba para mí. Usted tuvo una visión, pastor, como una película. Explíqueme eso ahí. Eso es una visión de esa que usted tiene como en sueño, pero una visión porque no es corta, sino que es larga, intensa. Y cuando entonces yo caminaba por un camino y yo veía que una bestia me perseguía, pero después llegué a un lugar que iba a cruzar donde estaban las personas bebiendo, pero arriba, y yo cruzaba por abajo, pero había una palma. Esto iba entendiendo yo que era el camino angosto, y crucé por encima de las palmas hacia el otro lado, y la bestia me perseguía. Y después
andamos un poco y muchas cosas que no puedo contar porque es una entrevista. Entonces, cuando amaneció, eso fue como el fin de semana. Entonces, el lunes yo salí en busca de trabajo y me encontré con dos personas, las mismas dos personas que me encontré en este sueño, como una visión. Esta misma persona yo me la encontré físicamente y ellos me llevaron entonces a una iglesia porque ellos trabajaban también desabolladura y pintura, que era lo que yo quería trabajar, y ellos me llevaron allá. Pero por cierto era un muchacho que se llamaba Jesús, un niño, tenía como 12 años, y el otro se llamaba Manuel, y ellos eran albertistas, me llevaron a su iglesia después del trabajo, porque exactamente yo conseguí trabajo ahí donde ellos trabajaban y trabajamos entonces juntos. Pero cuando él empezó a predicarme, su prédica era tan especial que me hacía llorar. Su prédica lo hacía llorar, sí, era tan especial. Sí, ¿Y qué usted sentía, pastor, cuando él les predicaba, que usted se ponía a llorar? Yo sentía como una emoción por dentro, y eso a la vez me hacía sentir como que yo salí del lugar del cual él me hablaba. Es como si yo empezara a recordar cosas que hasta ese momento yo no sabía que existían, pero como que si yo empezara a recordar, es como si yo empezara a recordar que un día yo salí del Padre, pero algo inconsciente en mi vida, y eso me hacía llorar, cosa que yo no comprendía por el momento por qué lloraba. Y así empecé a dar el primer paso y a hacerme temeroso de Dios. Así empecé a apartarme del mal y empezó Dios a hacer su transformación. Y después de haber avanzado en los caminos del Señor, tuve una caída. Pero cuando tuve esta caída, el Señor una vez entonces, o yo primero un día estaba borracho por un sitio, un pueblo que se llama Guanuma, y iba para un rezo. Y yo por una cañada le dije al Señor, miré para arriba y dije, Señor, si esto es todo lo que hay en este mundo, este es todo el gozo, pues yo no le encuentro sentido a esto. Y dije, Señor, cuando tú me llames, llámame para ser un cristiano de los que nunca vuelven atrás. Gloria a Dios. Usted le dijo, llámame para ser un cristiano de los que nunca vuelven atrás. Gloria a Dios. Y yo creo que eso marcó mi vida. Eso marcó el inicio de mi vida, porque después en una muerte, alguien que murió en un accidente, yo fui, y ahí fue cuando yo di el paso ya para definitivamente me enamoré. Yo oía la voz que me decía, esta es tu última oportunidad, y yo no tuve paz hasta que yo no acepté al Señor. Es decir, que el día que yo acepté... Espérese, pastor, espérese. Usted me dice que escuchaba una voz que le decía que esta era mi última oportunidad, porque esa era mi última oportunidad. Y yo empecé a llorar, y yo lloraba como la primera vez, pero no entendía por qué lloraba, hasta que fui a mi vehículo y me encerré ahí, empecé a llorar. Y así amaneció y todo aconteció así. Ese día quedó mi vida marcada, porque yo no tuve paz hasta que yo no fui a una iglesia y acepté al Señor. Cuando acepté al Señor, ahí usted ha visto los becerros cuando están maniados, que usted los suelta, que salen brincando para arriba. Así salí yo gozoso ese día. E inmediatamente, pastor, evangelista, usted pastor, mi vida fue marcando, porque cuando yo cerraba los ojos empezaba a ver las montañas, y empezaba a ver los collados, y empezaba a ver visiones. Y aún teniendo aproximadamente más un mes de convertido ya, congregándome, empecé a ver visiones. La visión cuando me iban a bautizar. Y cuando me iban a bautizar, yo veía que cuando me sumergían en el agua, inmediatamente empezaba una lluvia terrible, pero tan pronto como me levantaban, ahí mismo se paraba la lluvia. Y yo contamos todo esto en la iglesia, todo el mundo lo sabía ya, y así mismo aconteció con el bautismo. Espérese. Usted me está diciendo que cuando usted lo fueron a bautizar, usted vio una visión de que lo entraron
en las aguas. Usted está viendo la visión de que lo entraron en las aguas y cuando lo metieron en las aguas comenzó a llover. Antes, cuando me inclinaron para entrarme en las aguas, empezó a caer mucha agua del cielo, pero un aguacero tremendo. Y como me sumergieron, tan pronto como me levantaron, el agua se paró. Se paró. Sí. Una confirmación del bautismo. Una confirmación del bautismo y del ministerio que Dios tenía conmigo. Wow, tremendo, pastor. Sí. Luego que el mismo día que me bautizaron, cuando yo llegué a la iglesia, había una misionera que tenía un bolso aquí en la garganta, una cuestión negra ahí. Y yo, por inocente, no sabía ni nunca hubiera visto eso. Le dije, señora, venga acá. Y cuando ella avanzó para mí, yo la apunté con el dedo y el bolso se desapareció. Y otra persona que estaba al lado de ella se sanó de una enfermedad. Espérese. Usted me está diciendo que señaló a las jóvenes. Que No, era una misionera. Era una misionera que tenía un bolso aquí, aquí en el cuello. Exacto. Entonces tenía un bolso, estaba enferma. Sí. ¿Usted oró por ella o No, qué fue solamente yo le apunté con el dedo. Simplemente la apunté así con el dedo, inconscientemente, y el bolso desapareció. Desapareció. Y la que estaba al lado también se sanó. Ella estaba testificando que tenía, y se sanó, pero eso fue el mismo día del bautismo, cuando vinieron del bautismo que le dan una santa cena a los nuevos convertidos. Ese mismo día comenzó a ocurrir milagros. Sí, pero ese mismo día yo veía a la bestia que había visto en tiempo atrás, la alcanzaba a ver del otro lado de la cerca, era como acechándome, y esa persecución. Pero quiero decirle que a pocos días yo vi una bola de cristal, a pocos días ya del bautismo, yo vi una bola de cristal que descendía del cielo, y esta bola de cristal era grande, y yo me quedé observando. Y cuando la bola llegó cerca donde yo estaba como un neti sentado en el patio de la casa. Y ahí estaba como inconsciente y consciente. Y cuando yo vi la bola, yo miré que venía dentro de ella, era yo mismo. Espérese, pastor, explíqueme eso un poco más. Sí. Usted me está diciendo que usted en una visión ve una bola del cielo que viene. Sí, grande de cristal. De cristal, esa bola grande de cristal viene del cielo. Entonces usted me está diciendo que dentro de la bola estaba usted. Explíqueme eso. Sí, y yo dije, pero ¿cómo es posible que estoy en dos partes? Estoy aquí y estoy allá. Entonces, cuando la bola se iba a desaparecer, oí una voz que me dijo, eres un enviado. Y entonces la bola desapareció. Y otro día, en ese mismo lugar del patio de la casa, estaba así sentado, como cabeceándome. Estaba como para allá y para acá, como consciente y no consciente. De repente vi un ejército, pero ese ejército tenía una apariencia muy... me parecía un poco extraña, porque parecían los soldados del tiempo de Roma, porque tenían falda y no tenían pistolas, sino que tenían espada. Y estaban formados de una forma bien formados y para acá formados. Y yo miré y cuando observé bien, porque eran príncipes de azul, pero el capitán, el jefe, tenía cretona blanca. Y yo me quedé mirando bien el capitán. Y entonces era yo mismo. Y en mi ignorancia dije, oh, ¿será que en la otra vida yo era un soldado romano? Y entonces Dios me está mostrando lo que yo era y ahora me está mostrando lo que yo era antes, en el pasado. Y no comprendía hasta que seguí indagando con Dios, hasta que el Señor, ya cuando ya el Señor ya empezó a usarme con sanidad, con milagro, con liberación, inclusive resucitando hasta muerto. Mire, entonces el Señor me hizo saber que yo era el capitán que iba a dirigir parte de su ejército aquí en la tierra, y entonces comprendí que ya yo era un soldado del ejército de Dios. Gloria y que el ejército de Dios no anda con pistolas, sino que con espada. Que es las palabras. Que es las palabras de Dios. Dios mío, sí. Padre celestial, esto está muy interesante, sí. Pastor. Mire, de todo lo que usted ha hablado, esto está picante, esto está terrible. De verdad que sí, esto está exquisito. Pero hay algo, pastor, que me llama la atención, porque usted está hablando por los orillistas. Todavía vamos a entrar a la profundidad del mar. Ahora,
en la oración. ¿Cuánta hora de oración usted ha orado? ¿Cómo ha sido su vida espiritual? ¿Qué intimidad usted ha tenido a través de la oración? ¿Cómo Dios le ha hablado? Si Dios habla a través de la oración, o si Dios ha tratado con usted estando de rodillas, el Señor lo ha sacado del cuerpo. Explíqueme eso. Vamos a entrar a agua profunda, porque este auditorio le gusta que le hablen cosas profundas. Qué maravilla, y es una buena pregunta porque estamos hablando como lo que Dios utiliza para enamorarte. Y cuando tú estás enamorado, entra. Es como que uno se está enamorando de alguien y le está dando regalitos para después entrarte a lo que viene siendo Agua profunda. Agua profunda, que una de las partes que el ser humano muchas veces no entiende es que hay que pasar por el sufrimiento, pasar por la experiencia de sufrir. Por ejemplo, a mí me llegó un ataque donde todas las cosas que yo tenía las perdí. Por ejemplo, tenía muy buen vehículo, mi taller, tenía mi todo. Y todo lo que yo tenía empezó a acabarse, empezó a eliminar. Y yo no hallaba qué hacer, porque yo era el más prosperado de mi casa y ya no me entraba nada. Y entonces me daba vergüenza. Pues yo entré en una cosa que donde todo se me acabó, donde el Señor me estaba enseñando, según lo que yo aprendí después, a depender de Él. Antes yo no sabía depender de Dios, sino dependía de mí mismo. Y Dios así es que me enseñó. ¿Cómo? Pasándome por la situación donde perdí todo. Incluso hasta las paredes, hay unos comején se llama, ¿verdad? Pequeños, que son chiquiticos, que son como blancos, casi no se ven, que se comen las paredes, las destruyen. Y todo eso entró y me destruyó todo. Y entonces la iglesia me quedaba frente a mi casa. Y cuando terminaba el culto a las 9 de la noche, yo me quedaba hasta las 3, las 4 de la mañana y no me acostaba, sino empezaba ahí gloria, gloria, gloria. Y entonces yo empecé a experimentar una experiencia tremenda. Pues bien, empecé a tener la experiencia de cómo estaba orando aquí, pero al mismo tiempo estaba de viaje con el Señor. Voy a contar algunos de esos viajes. Una vez fui a un lugar que me parecía a mí que era aquí en la tierra. Era un lugar lejano, y fuimos y bajamos a una parte como un bisma, así, bajamos abajo y bajamos a profundidad para abajo. Pero cuando llegamos al lugar, es un lugar que la gente cree que toda la parte del infierno es una parte como asquerosa, así. No, era una parte como arquitectónica, bonita, pero yo llamo eso la nalga del infierno, porque en verdad yo no podía pasar. ¿Cómo que usted le llama a la nalga del infierno? Sí. Explíqueme eso, sí, pastor. Mire, porque yo había ido a otra parte donde yo miraba como si fuera un corazón, y entonces yo entendí que el infierno es como si fuera un cuerpo. Y esa parte yo la llamo así porque eso es lo que más me pareció. No sé si equivocarme o no, pero así yo pude distinguir. ¿Qué acontece? Cuando llegamos al lugar yo no podía cruzar porque la anchura del espacio era más ancho, y entonces los ángeles vinieron y cerraron el espacio para que yo cruce. Y cuando crucé del otro lado, los seres que estaban en aquel lugar no me podían ver. Es como si yo andara en otra dimensión, como si yo andara en ondas hercianas, dijimos aquí, porque nosotros vemos las ondas hercianas de la radio, nosotros no la vemos, pero sí ellas están ahí y entra el sonido, la palabra, y no la vemos. Y cuando yo llegaba a ese lugar con el Señor, los que estaban ahí no me veían, pero yo lo veía a ellos. Y era un lugar así, hermoso, pero tenía una parte oculta que yo no entré, porque yo entré a la parte que estaba bonita. Aquí había muchos demonios, pero estaban con figuras como si fueran casi de hombre, pero con la figura que uno conoce ya por experiencia que tiene, como son los demonios. Y ellos entraban por esta puerta y después salían por otra puerta, pero salían hechos gatos. Y salían muchos gatos, millones de gatos. Podían llenar camiones de gatos. ¿Millones? Espérese, pastor. Sí. Millones de gatos, usted podía ver. Sí. Que salían de una puerta salían y saltaban para la tierra. Pero ¿cómo yo podía ver si estaba allá abajo con ellos? Bueno, vi una visión de allá abajo que llegaban a la superficie de la tierra, aquí arriba. Y yo me quedé un poco atómico y pregunté al Señor que para qué todos esos gatos. Y Él me dijo, para robarle la bendición a mi pueblo. Wow, Dios mío, Padre. Espérese, pastor.
Pérez, usted está diciendo algo demasiado fuerte. Usted está diciendo que usted veía millones de gatos que salían del infierno. Ajá. Y todos esos gatos salían para robarle la bendición al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Así mismo es. Oigan. Sí, y oiga lo bonito, que tanto en el mismo lugar veía otros demonios de otra característica que entraban por una puerta y salían por un aparato que parecía como eso que usan los gomeros, pero la máquina moderna que ellos tienen, y salían para la superficie. Y estos salían con una característica me dejó mucho más atómico, porque ellos salían, entraban por aquí como si fueran demonios parecidos a hombres, pero después salían por allá. Oiga cómo. Espíritus que salían con el cuerpo de hombre, pero la cara de elefante. El cuerpo de hombre, la cara de mono. El cuerpo de hombre, la cara de leopardo. El cuerpo de hombre, la cara de águila. El cuerpo de hombre, y así de diferentes tipos de animales. Ellos salían con el cuerpo de hombre, pero la cara de animal. Y oiga esto, y hubieron uno de esos espíritus que cuando caían a la superficie de la tierra, cuando yo veía de allá abajo, que ellos caían aquí arriba, oiga esto, y se hacían un árbol, pero ese árbol no tenía las ramas para arriba, sino que ese árbol echaba las ramas así para abajo. Y yo le voy a decir dónde están esos árboles. Eso fue 6 años antes de que vinieran esos muñecos. Usted esos muñecos lo va a ver en la José Martí, que está paralela con la Duarte. Usted va ahí, usted va a encontrar esos muñecos. Pero esos muñecos, antes de que ellos vinieran, ya yo estaba hablando de ellos en los retiros. Y oiga bien, y el árbol, el demonio, oiga, el que se hacía árbol, usted lo puede encontrar en la avenida Duarte también, que es un árbol que en vez de crecer las ramas para arriba, crecen para abajo. Sí, exactamente. Y yo le decía, Señor, pero ¿y para qué estos espíritus que tienen el cuerpo de hombre, pero tienen la cara de leopardo, o la cara de elefante, o la cara de león, o la cara de águila? ¿Para qué? Y él dijo, esto es para que los hombres tengan cuerpo de hombre, pero piensen como bestias, piensen como animales. Dios ¿Usted está comprendiendo, mío, mi hermano? Y es por eso que usted ve, hermanos, que de un tiempo para acá se ha aumentado en que el hombre sea el fantasma del hombre. ¿Cómo así? Que el hombre sea fantasma del hombre. Sí, explíqueme eso. Oiga esto. Así como un evangelista está lleno del Espíritu Santo y es casa de Dios, así mismo estas personas que tienen el cuerpo de hombre, pero su cabeza llena de, como piensan los animales, están llenas de Satán. Y es por eso que ustedes ven, hermanos, que entonces el hombre tiene más miedo del otro hombre que de un fantasma. Ya los fantasmas son los mismos hombres. ¿Por qué? Porque así como cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo voy a edificar, o sea, estaba hablando del templo del cuerpo. O sea, ese cuerpo ya será templo del Espíritu Santo. Asimismo, aquellos que están en el pecado y se dejan atrapar, hermanos, Satanás lleva cautiva su alma y entonces coloca un espíritu, que ese espíritu que lo dirige. Por eso ustedes ven que los muchachos que están atrapados en la droga, en el atraco, en todo esto, dejan de ser humanos. Dejan de ser humanos, porque estos muchachos, hasta sus madres, si tienen que matarlo para cumplir con su compromiso, con sus organizaciones donde ellos pertenecen, ellos lo hacen. ¿Usted comprende? Y muchas veces, por dinero, hasta su propia familia, ellos lo destruyen, porque están llenos, hermanos, de Satanás. Se convierten en templos de los demonios. Y es por eso que esto es incontrolable. Por más que usted ve que la sociedad busca soluciones, no hay. ¿Por qué? Porque esos se convierten en casa de demonios. Piensan como animales. No piensan como un ser racional. Esto fue algo para mí que me chocó mucho. Porque aunque el Señor me dio originalmente el significado, yo quería como seguir indagando más. ¿Cómo esto era posible? Sí, hermano, todo esto es posible. Mire. Yo tuve también experiencia, hermano, al salir del cuerpo,
algo tremendo. Le voy a contar un poquito, mire. Yo, por ejemplo, todo el creyente, siempre cuando alguien le está mandando brujería, usted se da cuenta. Pero en el pueblo cristiano hay cierto... Espérese, pastor, espérese. Usted me está hablando del mundo físico. Sí. ¿Tú ahora te das cuenta del mundo físico cuando le están enviando brujería? Sí, por ejemplo, cuando... Entonces, en el término espiritual, explíqueme eso, espérese. Sí, mire, cuando a una persona le están enviando brujería y esta persona es una persona de oración, se da cuenta por los ataques que le llegan y por la misma influencia maligna que entran. Incluso hay gente que sienten olores, malos olores en la casa. Hay gente que siente que cuando pasa por X lugar algo pasa, ¿verdad? Sí. Usted siente la persecución, siente pasos, siente... no. Y esto es tremendo, hermano, porque yo tuve una experiencia en esta situación. Por ejemplo, mire, yo vi que una señora me pasó un aguacate, pero yo lo tomé el aguacate, pero no lo usé, no lo tomé. Y cuando pasaron un poco de tiempo, ya yo era un hombre ungido. Pues no sé por qué Dios me hizo pasar por esta situación, pero a algo me sirvió. Y entonces, ¿qué pasa? Que se me metió un dolor en el brazo. Yo no me lo comí el aguacate, solamente lo toqué. Porque hay mucha gente que creen como que cuando Satanás fue derribado para acá, le quitaron todo el poder. Y hay gente que cree como que Satanás no opera también con poder. Y les digo una cosa. Si nosotros ignoramos las maquinaciones de las tinieblas, nosotros básicamente llegamos a ser presa de él. No, la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Si lo ignoramos. ¿Qué pasa? Que yo fui, como todo ser humano, fui al hospital para ver. Se dañó el aparato cuando me iban a entrar. Después fui a otro hospital que me iban a hacer una resonancia magnética. Y se dañó el hospital. Dije, no vuelvo más al hospital. Y fui para la casa y entonces me planté. Yo tenía una camioneta. Me metí en la guagua por un desespero a orar. Y se me apareció el Señor como si fuera en el hospital que está aquí en Villamella. ¿Cómo se llama? En el área. En el área, que es de vidrio. Entonces el Señor se me apareció adentro del vidrio y me dijo así, mire, solamente me hizo así. Y entonces yo empecé a orar por lo que me estaba pasando. Y el Señor me hizo saber, no con palabras, sino en la mente, me hizo saber que eso es para que yo me desgarite de mi casa. Pero que cuando me hizo así, me quiso dar muchas cosas. Yo no sé todo lo que el Señor me dijo cuando me hizo así con la cabeza. Porque el Señor se me presentó, Jesús, tal como Él es. Yo pude ver, no su rostro, pero sí pude ver su vestido, sus manos, y pude ver las sandalias y todo lo pude ver así. Entonces, oiga, de ese mismo momento empezó una batalla para los brujos, porque los brujos vivían al frente de mi casa. Eso es una cosa terrible. Yo buscaban ayudantes, todo, pero ellos no pudieron sostenerse jamás ahí. Espérese. Usted me está diciendo, usted como cristiano tenía a los brujos de frente. Explíqueme al eso. Frente de la casa. Y es por eso que ellos hacían reuniones de muchos brujos. Iban ahí porque cuando yo estaba orando, los demonios no subían. Espérese. Sí, ¿Cómo era? Los demonios no podían subir. Cuando usted estaba orando, Sí, los demonios no subían. No podían subir. Wow, Y oigan esto está tremendo. Entonces las influencias no podían manifestarse cuando usted estaba orando. No, inclusive cuando yo estaba orando de noche en la iglesia, que yo le dije que yo oraba de las 9 de la noche, cuando terminaba el culto me quedaba hasta las 4 de la mañana, porque estaba pasando por una prueba terrible. Le digo esto porque hay muchos creyentes que quieren don y quieren ministerio, pero no quieren sufrir. Y parte del ministerio tiene que sufrir para poder aprender y conocer los demonios y también para pelear con Satanás cara a cara para que ya no le tenga miedo jamás, porque pasaste el centro. Hay gente que no quiere sufrir. Oiga esto. Y entonces, cuando la bruja, a partir de ese momento, nunca más tuvo paz, cayó enferma y tuvieron que irse de la casa. Y cuando ellos se fueron de la casa, ellos alquilaron eso, pues nadie podía vivir ahí. Y se fue hasta que quedó una ruina. Si usted ve ahora, no hay nada, se cayó todo. Una ruina. Y eso le digo a los siervos del Señor, hermano, resistir al diablo y huirá de ti. ¿Sabe por qué? Porque si yo hubiera sido cobarde, me desgarito yo.
Pero yo me quedé ahí soportando. Dios permitió que sufra un poco. Por eso leí al principio en el libro de Job, capítulo 5 y versículo 17. Que dice, he aquí bienaventurado es el hombre que Dios castiga, por lo tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso. He ahí sus manos hieren y ella curan. Él hace la llaga y él la enmendará. Entonces, hermanos, oiga esto. Cuando ellos se desgaritaron, ellos no tuvieron paz jamás. Y todo el que venía ahí, alquilaba, se tenía que ir. Mostrando, hermano, que la superioridad de Dios en tu vida por encima de la que tiene un brujo, de lo que tiene un macumbero, de lo que tiene un hechicero. Por lo tanto, hermanos, nosotros no tenemos que tener miedo. Oiga, ¿por qué? Porque así como el brujo, esto que le voy a decir un poco profundo, pastor. Oiga esto, mire, y pueblo que nos escucha, mire, los brujos pueden entrar a tu casa, los gnósticos pueden entrar a tu casa sin abrir la puerta y hacer un trabajo y luego irse. Espérese, pastor, ¿cómo fue? Ellos pueden hacerlo. ¿Que un brujo puede entrar a tu casa sin tú darle la llave? Sin darle la llave, entrar. Explíqueme eso. Hay gente que incluso encuentran vela roja encendida, o sea que se apagaron ya del trabajo que ellos hicieron dentro de tu casa y tú no pudiste hacer. Ahora, la pregunta es esto. Entonces, ¿tiene más poder la tiniebla que la luz? ¿Nosotros no podemos hacerlo? Pues mire que sí, nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, les voy a contar algo que me aconteció en estos días. Yo estaba haciendo un ayuno de 6 días. Yo no hago ayuno tomando agua, ni café, ni nada. Es ayuno, de día y de noche. Ayuno. Y tengo como 4 días. Y que el ayuno. Y me llaman de un sitio que se llama Jánica. Eso está en Santiago, como que usted va para el sur. Y hay un hombre que lo despacharon, la ciencia médica lo despachó porque ya tenía los órganos podridos. Ya lo despacharon para que se muera en su casa. Y de lo que se pueda comer, ya el hombre no hablaba ya ni nada y estaba hinchado y todo. Y ellos me llamaron. Y cuando me llamaron, yo estoy viendo en visión que el hombre está amarrado. Mire para acá. Las manos están amarradas con una serpiente y los pies también están amarrados con una serpiente. Ese es un trabajo. Es una visión que usted está viendo. Es una visión que estoy viendo, pero al mismo tiempo yo estoy hablando con ellos por teléfono. Espérate, pastor. Sí. Espérate. Usted me está diciendo, ellos lo están llamando para que usted ore por el enfermo. Exactamente. Pero usted en la llamada está viendo cómo el hombre está amarrado de los pies y de la mano. Así. Con una serpiente. Con una serpiente. Una aquí y otra abajo. Tiene los pulmones podridos. Tiene los pulmones podridos, ya no habla, está para morir en la cama, está hinchado y todo. Y no puede ni levantarse ni nada. Hay que moverle y hacer de todo. ¿Y qué pasó? ¿Qué intervención pudo haber en ese caso? El Espíritu Santo estaba obrando. Cuando usted está en el Espíritu, hermanos, nosotros somos un espíritu que Dios le colocó. Oiga bien, nosotros somos un espíritu que existe desde la antigüedad. O sea, desde que Dios existe, también existimos nosotros. Somos el espíritu. Nosotros somos un espíritu que Dios colocó a ese espíritu una alma, que es el intelecto, y un cuerpo para que cubiten en él, para que podamos hacer lo que son las cosas materiales. Pero nosotros somos un espíritu. ¿Qué pasa? Cuando usted está en el espíritu, en profundidad, lleno del espíritu, usted puede entrar a lugares y no hay que abrir la puerta. Porque como yo le voy a decir, le voy a hablar ahorita de la prueba cuando usted es probado en la fe, que es así mismo. ¿Qué aconteció? Que yo me trasladé allá mismo, ya estoy allá. Tomé una espada, corté la serpiente de las manos y corté la serpiente de los pies y los removí. Allá, oye, yo estoy aquí hablando por teléfono. Usted está hablando por teléfono. Aquí sí. Y en visión está allá. Allá voy, sí, me puedo transportar allá. Por eso le digo, cuando yo empecé a orar, que empecé a salir del cuerpo, me pude notar que yo podía estar en varias partes al mismo tiempo. Mi cuerpo orando aquí, pero al mismo tiempo yo estoy en otro lugar teniendo experiencia con Dios. Santo, sí. Dios mío, demasiado fuerte. Esto Dios te lo enseña en la oración. ¿Sabe para qué? Para cuando llegue en este momento no te extrañe. ¿Qué es lo que le enseña eso? Entonces, cuando yo le hablé que yo oraba de 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, y yo decía que yo estaba orando aquí, pero yo iba por otro lado con el Señor. Todo esto Dios te lo enseña al principio, para cuando lleguen los momentos de Dios hacer obra grande como esta, no te extrañe a ti mismo. Es que esto puede estar en dos partes. Estoy aquí hablando con él por teléfono. Fuerte. Estoy hablando por teléfono aquí, pero al mismo tiempo
voy allá y corto la serpiente allá y muevo el cuerpo de él. Y aquí por teléfono le digo a ellos, dígale a ese hombre que se levante que ya no tiene nada. Y el hombre empezó a hablar primero. Shama. Y entonces se levantó de la cama y empezó a caminar. Incluso Masaya. empezaron a llamar por ese teléfono gente hasta casi desnudo, porque todo el mundo del pueblo se aborotó. ¿Y qué hombre es ese? Y todo el mundo entonces estaba llamando, la llamada agitada para entrar al número, porque todo el mundo quería ver qué hombre es ese. Y le digo una cosa, la gente mal juzga porque no es el hombre, sino que nosotros, la Biblia dice, hermano, que nosotros somos como dioses. Sí. Que Dios reina en medio de dioses. Lo que pasa es que el hombre es muy natural. Inclusive, mire, nosotros enseñamos en la congregación muchas veces al hombre a ser muy humano. Pero nosotros somos más espíritu que humanos, si analizamos. Santo Dios. Porque somos primero espíritu y después que somos humanos. Sí. Entonces, ¿quién tiene que tener el dominio en nosotros? Es el espíritu. Porque el que anda según el espíritu ya no anda, hermano, como hombres naturales. Por ejemplo, bíblicamente, mucha gente fue a Gadara y había un hombre allí endemoniado que le ponían soga, cadena y la rompía y andaba en los sepulcros. La Biblia no enseña. Pero cuando este hombre mismo alcanza a ver a Jesús aún a distancia, empieza a temblar. Sí. Yo pienso, hermano, que voy a continuar, pero yo pienso que ese es el plan de Dios con la iglesia. Porque si todos los hombres andaran llenos del poder de Dios de tal manera que cuando el diablo alcance a ver a un hombre, alcance a ver a Dios a través de él, entonces el diablo no tendría oportunidad de caminar en la tierra. Porque donde quiera se iba a encontrar con Dios y el diablo no soporta la presencia de Dios. Santo, demasiado fuerte. Demasiado no fuerte. la soporta la luz que hay en los santos. Esa luz los demonios no la pueden soportar. Hay mucha gente que se equivoca con eso. Mire, cuando pasa allá a Gadara, ¿no ve que el demonio empieza a decir, Jesús, porque ha venido antes del tiempo para atormentarnos? O sea, que la presencia de Dios es un tormento para ellos. Santo. ¡Ey, Shama! Por eso es que ellos no quieren que la presencia de Dios se manifieste en la tierra, pastor. Claro, porque si se manifiesta la presencia de Dios en cada siervo que camina en la calle lleno del poder de Dios, el diablo no puede caminar porque no puede cohabitar junto con la luz, las tinieblas. Las tinieblas se expanden cuando llega la luz. Entonces, ¿cree usted que para este tiempo se necesita la llenura del Espíritu Santo? Se necesita la llenura del Espíritu Santo de cosas tan terribles, hermano. Escuche esto, que cuando vamos al monte a orar, óigame bien, primero vamos y ungimos. Cuando después vamos a orar en compañía, hermanos, las hojas se prenden así. Y usted dice, pues bueno, nos vamos a quemar. No, es que no se consumen. Se prenden y no se consumen. Así como Moisés vio la salsa ardiendo. La salsa ardiendo. Así mismo pasa con nosotros también. No, espérese. Espérese, Pastoleto, está demasiado bueno. Usted me está diciendo que usted fue al monte, lo ungió. Nosotros vamos a un grupo. En grupo. Ungimos el monte y después en la noche vamos a orar, a hacer la vigilia en el monte y las hojas se prenden. ¿En fuego? Sí, en fuego. Dios se mío, prenden padre. así, las hojas se prenden en fuego. Incluso, mire, que siempre hay un intento de la bestia que le hablé al principio, de perseguirnos, que arma un ruido pero a distancia. ¿Por qué no se acerca? Porque, hermano, el fuego que usted ve aquí, ese fuego no está ahí nada más, ese fuego se extiende. Nosotros tenemos un círculo de fuego donde el diablo no puede entrar a esa oración. ¿Por qué? Porque ya hemos traspasado el primer cielo y el segundo cielo y esa oración no puede ser intervenida. Santo Dios mío, Padre. Hay cosas que nosotros ignoramos hasta en la propia casa nuestra con nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que estaba atracando y robando. Y cuando yo me di cuenta, tomé una campaña, pastor, tomé una campaña de 7 semanas, me parece que fue, o de 7 días. No recuerdo muy bien. Y cuando iba por la segunda, yo lo vi en una visión, tirado así a boca arriba, con cinto de cuero por todos lados. ¿Sabe qué significa eso? ¿Con cinto? Cinto de cuero, es decir, cuero aquí y cadena, entonces, después del cuero, por todas partes, agarrado y a boca arriba en la tierra, en un lugar. Entonces, ¿quién estaba operando en él?
Su alma estaba cautiva ahí. Esa que yo vi, el alma del que estaba cautivo. ¿Quién estaba operando en él? Un espíritu demoníaco. Estaba atracando. Y por eso que le digo que tengan compasión con estos mismos muchachos. La iglesia, en vez de condenar, debe orar, debe clamar, porque la guerra es contra el diablo, no contra carne ni sangre. Sí. ¿Usted está comprendiendo? ¿Cree usted que esta ola que se ha levantado de delincuencia, cree usted que lo han provocado los espíritus? Pero es una ola demoníaca que está operando en la tierra, hermano, porque Cristo viene. Y como Cristo viene, el diablo está en desespero. Entonces, esto es ignorado por muchos de nosotros mismos. Porque nuestra lucha no es, recuerda que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Por ejemplo, hermano, mire, yo tuve una experiencia donde el Señor me llevó al cielo. Y yo hubiera oído un testimonio de una monja. Yo no sé si usted escuchó un testimonio de una monja que después ella se convirtió, pero que vino una señora de Puerto Rico y oró por ella, y que el Señor la llevó al cielo, y que vino una pastora y oró. La pastora de Puerto Rico, la mamá la dejó sola. Yo hice testimonio. Y cuando yo estoy aquí orando, hermano, para que usted sepa que todo esto que yo le estoy diciendo ha pasado yo orando, porque el persona que no ora no tiene gran experiencia con Dios. ¿Cómo fue? Las personas que el que no ora no tiene experiencia grande con Dios. No, señor. La experiencia se logran orando. Orando. Hay que orar. Sí, oiga esto. Le estoy diciendo de 9 de la noche hasta las 4 de la mañana orando. Eso no es un tiempo perdido. Oiga esto. Yo estoy aquí orando, gloria, gloria, y yo voy por otro lado con el Señor. Oiga esto. Y llegamos a un lugar allá en el cielo. A mí no me permitían ver así a distancia, hasta donde el ojo puede ver, no. Sino que la atmósfera allí se colocó como amarillenta para que yo no vea lejos. Mire, y llegamos al lugar. Cuando llegamos a ese lugar hay 3 escalones, pero al lado. Y el que está allá le dijo algo al que está aquí. Yo no sé lo que él le preguntó, porque fue con un idioma que yo no entendí. Pero el que estaba aquí le dijo, no, es una visita. O sea que aquel le preguntó, y vino a quedarse. Hermano, es lo que yo interpreté. Entonces él dijo, no, es una visita. Entonces, yo di el primer paso, el segundo paso y el tercer paso en los 3 escalones. Cuando llegué a los 3 escalones, así a mi frente quedaba como si fuera un departamento de despacho, así como un altar, como si fuera una mesa, pero que está techado de vidrio por todos lados y solamente tiene como la ventanilla. Cuando usted va a una ventanilla a pagar un impuesto, así es que está, allá en el cielo. Pero lo que estaba delante de mí era un cristal, pero no era un cristal como yo entiendo que la Biblia dice que es como mal de cristal, sino lo que estaba ahí era como si fuera un bloque de hielo. Escuche, pero un bloque de hielo inmenso. Según lo que yo vi, así que yo lo vi, como un bloque de hielo inmenso. Y eso es lo que marca el tiempo allá. Pero el tiempo no pasa. Escuche esto, hermano. Esta experiencia fue algo tan terrible que nadie que sube allá y le dice a usted que quiso bajar otra vez, no se lo crea. Nadie que sube a ese lugar quiere volver otra vez a bajar, porque el gozo que hay en ese lugar no es un gozo porque tuviste un coro, no es un gozo porque te dijeron algo, es que la misma atmósfera, la misma naturaleza de ese lugar es un gozo que nadie puede explicarlo. No hay una palabra en la tierra que yo haya entendido que pueda explicar el gozo que hay en ese lugar. Y wow, oiga esto. Tremendo. Yo no pude ver al que estaba detrás del cristal. Yo no lo vi. Pero yo duré mucho tiempo ahí. Y yo sé que ese fue que me transformó a mí. Porque antes de ese viaje, yo era muy impaciente. Todavía tenía... estaba ungido ya, pero tenía todavía parte de las cosas del mundo metido en mi vida, en mi cabeza. ¿Usted comprende, hermano? La forma de negociar, la forma de desesperarme por cualquier cosa, soltó una palabra sin analizarla, todas estas cosas, esa paciencia que el ser humano debe tener muchas veces para escuchar a otro cuando te quieres reclamar algo. Mire, y tú sabes que él no tiene razón, pero esa paciencia que tú tienes que tener, yo no la tenía. Y a través de ese viaje para el cielo. Ese viaje fue que me transformó. Y oiga esto. Cuando estaba allá me recordé de la muchacha que era monja, que tenía cáncer, y me escuché de este testimonio.
Y entonces le dije, quiero que me lleven a mí también donde están esos niños que ella vio, que estaban jugando. Y me llevaron a ese lugar. Era un lugar, hermanos, como de olivares. No sé si usted conoce lo que es el olivo, que es aquí en los campos de República Dominicana, inclusive en la capital, la parte más aledaña de los campitos de la capital, hay un árbol que se llama celtuna. Y ese árbol tenía como varias lomitas por los lados. Y los niños jugando ahí, corriendo y jugando. Esos son los niños que las mujeres se sacan aquí, que están allá en el cielo. El que escuchó el testimonio de esa monja sabe que esos son los niños que las mujeres se sacan, que creen que no están pecando con eso. Incluso hay muchas que no se arrepienten, y muchas que han aceptado a Cristo y no han pedido perdón, hermano, por este pecado de esos niños que se sacaron. Y esto es terrible, hermano, porque van a haber muchas sorpresas cuando Cristo venga. Santo Para Dios. que usted sepa, esto es tremendo, hermanos, lo que le estoy contando. Algo, vivencia real. Yo sé que para la persona que hay gente que no cree en las profundidades, porque hay gente que incluso hasta en las profundidades que están en la Biblia, ellos no pueden discernir que ahí hay muchos milagros. Por ejemplo, le voy a dar una cita bíblica. Cuando Jesús hace la transfiguración, se lleva a Jacobo, a Pedro y a Juan, y se transfigura. Dice que allí se transformó y su figura parecía como el sol, ¿verdad? Y su vestido se hizo blanco. Y allá apareció Elías y apareció también Moisés. Entonces Pedro dice, Señor, es bueno que hagamos aquí como una enramada, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sí, entonces ahí hay una profundidad que es el pan especial. ¿Cómo fue? El pan especial. Es el pan especial que vio Pedro. No, o sea, que hay una profundidad bíblica ahí, que es el pan especial. O sea, un pan que cuando tú lees la escritura así, de esa manera, tú no puedes discernir, si no es por el Espíritu, qué tipo de mensaje Dios te está dando, a pesar de que hay miles de mensajes ahí. Pero hay un profundo. Por ejemplo, a mí me fue revelado en esta transfiguración, hermanos, allí está la representación de las profecías. La representación de la ley, la representación del cielo y la representación de la iglesia. Y la iglesia no ha nacido todavía, porque la iglesia nace el día de Pentecostés, ¿verdad? Sí. Y todavía no ha llegado Pentecostés, pero sin embargo ahí está esa representación. Lo profético lo representa Elías. La ley la representa Moisés. Y el cielo lo representa Cristo. Porque ustedes ven que Cristo no regañaba, ni criticaba, ni murmuraba. Cristo enseñaba. Y la única vez que Cristo tomó el látigo fue en el templo. Porque eso estaba consignado en la escritura y tenía que cumplirse. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Que hay un pan que no es el pan común. Por ejemplo, mire, cuando Jesús hizo 40 días y 40 noches de ayuno, vinieron los ángeles ¿a qué? A servirle. ¿Qué tenía él? Hambre. Vinieron los ángeles a servirle. Es el pan especial. Porque hay ángeles especialmente para servir ese pan. Elías, cuando huye de Jezabel, pasa 40 días y 40 noches caminando sin descansar. Y cuando se cae y se desmaya, aparece el ángel y le trae pan y agua. Es un pan especial, ¿verdad? Usted analiza por ahí para que usted vea. Y David, cuando iba huyendo de Saúl, entra al templo y allí no había pan común. Le dice, no, aquí no hay pan común, sino que aquí el pan que hay es el pan especial. Y eso lo buscaron y David comió. Fíjese para que usted vea que son personas que son marcadas su vida, que la enseñanza de ellos no son enseñanza común, sino que son pan especial. Pastor, mire, esto está demasiado terrible para ir cerrando ya. Sí. ¿Qué usted le recomienda
al auditorio, a esa multitud que está ahí, que va a ver este video, para acercarse a Dios, una intimidad, tener experiencia profunda como la tuvo usted? ¿Qué usted nos recomienda a la generación que vamos subiendo ahora, siglo 2022-2023? La respuesta es la misma. Buscar su rostro y verán su luz. Buscarlos. Mire, por medio de la oración y el ayuno es donde entablamos una relación personal con Dios, de tal manera que Dios te haga compañía en todo lugar donde esté y donde vaya. Wow. Sí. Por eso es que se nos da, pastor, con el perdón, por eso es que se nos da la brega para nosotros orar, para nosotros ayunar. Es porque a través de la oración, a través de lo que es el ayuno, a través de la palabra, nos podemos comunicar con el cielo. Y no solamente que podemos comunicarnos con una parte del cielo, sino que el cielo mismo estará dentro de ti. Wow. Escuche esto, estará dentro de ti el mismo cielo, porque si el mismo Dios está dentro de ti, Él va a operar desde ese lugar. Ahora, eso es lo que hablábamos al principio, cuando hablábamos del Nazareno, de allá, de cuando llegó a Gadara a Jesús. ¿Por qué los demonios lo conocían? Porque ellos también tuvieron una en el cielo. Ellos conocían, lo dije, yo sé quién eres, es el santo de Dios. Cuando usted llega a un lugar prendido en fuego, hermano, lleno del poder de Dios, ni siquiera el fuego, porque Dios ha mostrado esto, hermano, ni siquiera el fuego terrenal te va a quemar. Dice, cuando pase por las aguas no te va a ahogar, y cuando pase por el fuego no te vas a quemar. Y aunque ande en lugares y valle de muerte, no sufrirá daño alguno, porque tú me haces vivir confiado. Con tu piedra y tu callado nos impartirá el aliento. Santo. ¿Está entendiendo? Esto está demasiado fuerte. Es que la idea de Dios crear al hombre es de Dios estar en todo lugar donde esté el hombre. Si Dios está dentro de ti, no hay lugar donde Dios no va a estar, porque a través del Espíritu Santo está en todas partes. Y sus ojos desde el cielo están como llamas de fuego. Hay 4 querubines, los 4 seres vivientes que están en el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis, donde dice que nosotros empezamos a orar. Me va a dar 3 minutos más. Cuando nosotros empezamos a orar, la gente piensa que estamos orando y como que algo no está pasando. Y el diablo hace saber también a la persona que no, que le dé sueño. No. Esto es una cosa muy sagrada y muy importante. Cuando nosotros empecemos a orar, los ángeles que están en el cielo empiezan a unirse a tu oración. ¿Cómo? Los 4 seres vivientes se unen. Ellos tienen ojos por todas partes. Por eso tú no vas a ser ciego. Por eso es que nosotros empezamos a ver rayos, visiones, luces, cuando estamos profundamente orando. ¿Por qué? Porque, mire, los 4 seres vivientes se unen a tu oración y también los 24 ancianos se unen a tu oración. Entonces vienen los ángeles que están allá en el cielo con una copa a recoger tu oración aquí. Porque Santo. ellos ya hay millones de ángeles orando junto contigo. Por eso es que la oración debe ser sin cesar, o sea, sin pararse. Hay gente que ora y dice que vamos a orar por tal cosa. No, cada uno ore como quiere, pero sin parar, sin cesar. ¿Para qué? Para que cuando los ángeles vengan a recoger tu oración sea continua. Según es tu oración, así eres tú en el cielo. Recuerden la oración de Daniel y cómo el ángel le dice, eres famoso en el cielo. Usted analiza la palabra que el ángel le dice y lo que le está diciendo es, tú eres famoso en el cielo desde el día que pusiste tu corazón a orar y a entender los misterios de Dios. Santo Dios mío, Oiga Padre. esto, porque en Apocalipsis 4 y 5 usted va a encontrar ahí que está el trono, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, el trono de la piedra de Jape y el trono del Cordero. Santo. ¿Usted está entendiendo? Entonces, cuando los ángeles pasan por tu lado trayendo las copas, dice que se arma, es terrible la adoración en el cielo y empiezan a salir del trono de la piedra de Jape luces, truenos, relámpagos. Esto Santo. es lo que ilumina al creyente. Por eso hay creyentes que ven y otros que no ven, porque el que no ora no puede ver en lo profundo. Santo Dios Hay mío, creyentes Padre, que reciben los dones espirituales y otros que no, porque el que no ora en esa profundidad no puede recibir, por ejemplo, el don de revelación, que tiene que ser para gente de ayuno y de oración, que aunque eso no está como un don, pero está el don de ciencia.
Santo ¿Usted Dios. comprende? Esa profundidad, nadie que ore superfísicamente y que ore un ching aquí 15, 20 minutos, eso no es para usted, porque eso es para aquellas personas que están allá representadas en el cielo como gente de oración intercesora, gente que trabaja con Dios y que los planes de Dios. Por ejemplo, hay veces que usted está orando aquí y no sabe que hay una persona, un misionero que está atacado por ahí, lo van a atracar y usted aparece allí con todas las personas que usted está en oración, aparece allí como guardia. A un creyente lo van a atracar por el puente allá en Lomina, van a poner, y usted aparece allá como guardia protegiéndolo. Chama. Y el ladrón tiene que pandarse porque usted Ve un es guardia, una ve un persona guardia. exactamente, porque usted es un intercesor. Sí, sí, sí. Entonces la oración es la mejor herramienta que tiene el pueblo de Dios. Usted hablando de eso tremendo. Mire, me llegó una información del cielo. ¿Sabe que yo estaba viendo un video de Yesenia Ten, la pastora? Y ella decía, Yesenia Ten, que ella vivía aquí en La Barquita, ella de aquí, de Santo Domingo Norte, ella vivía aquí. Entonces ella decía que una joven de su iglesia le dijo, me voy, pero vivía de aquel lado de Lomina. Entonces esta joven vivía de aquel lado de Lomina. Entonces la joven se fue sola para Lomina, humanamente se fue sola. Entonces decía la pastora en el mensaje que la hija de ella en la fe se fue sola para Lomina. Pero cuando va sola para Lomina, ¿sabe lo que vio? Un hombre la saludó en un carro y le dijo adiós. Y le dijo, wow, y ese es tu novio, ese hombre rubio, hermoso, que cuando tú ibas por el puente iba acompañado, muy abrazado contigo. Oiga, lo tremendo. Es tremendo así. Dios mío, Padre. Yo andaba con mi esposa un día, y disculpa, pastor, y andaba en una camioneta y se me estaba acabando el combustible y fuimos a echarle a una planta de gas. Y cuando terminamos, la guagua no quería como prender. Y la empujamos para afuera porque ahí no se puede mecaniquear. Cuando estábamos afuera, nada más ella y yo estaba como que ni se quedaba porque ¿quién me iba a empujar? Y apareció un hombre medio flaco así atrás y me dijo, súbanse. Y yo le dije, no, yo voy a empujar también para después me subo. Y le dije que se suba. Gloria. Y cuando me subí, él empujó la guagua que a una velocidad increíble para que prendiera y prendió. Y yo miré para atrás y le dije a mi esposa, ¿tú crees que es un hombre? No, es el ángel que el Señor nos envió. Hay mucha gente que no cree en esto, hermano. No, porque que no están conectados. El que no está conectado ignora de que la protección Santo que Dios le da a Dios. una persona que es de ayuno y oración es una protección porque Dios vive ahí mismo y crea la cosa. Por ejemplo, hermano, para que usted vea que Dios crea la cosa al instante, lo que necesita, ahí, Dios lo va a crear. Por ejemplo, usted se queda en la carretera donde no camina nadie. Sin embargo, van a aparecer alguien que viene caminando por ahí. Va a aparecer. Eso, hermano, ¿usted piensa que es humano? No, eso no es humano. La Biblia está lleno de todos estos misterios. Lo que pasa es que para descubrir los misterios, las cosas de Dios, hay que meterse con Dios. Sí. Así que yo iba a contar una experiencia que a mí me iban a atracar, pero el tiempo se nos fue. Así que será para otra entrevista. Sí, sí. Así que el pueblo, que Dios lo bendiga mucho. Y quisiéramos hacer una oración. Sí, si es pastor, posible. sí. Muy bien. Vamos a hacer una oración. La persona que está viendo esta entrevista, vamos a hacer la oración para que Dios los sane. Amén. Vamos a orar. Glorioso Dios, oremos, pastor. Glorioso Padre, Dios gracias, y Padre Dios. poderoso, Padre santo y Oh, misericordioso, hay amado poder en mío, tu mi sangre. Rey, Dios En de esta los hora, cielos. Señor, mira a las personas que están enfermas. Hay Glorifícate, una persona que va a ver Jesús, este video Señor. que en el cerebro tienes un Gloria problema a Dios. muy profundo. Santo Y cuando Dios. vea este video, ahí mismo va a Santo. quedar libre cuando termine. Así que Santo en esta hora, Dios. Padre Celestial, Señor, confirme esa grande victoria. Toda persona que esté enferma del estómago, toda persona que esté Sí, enferma Señor. con enfermedades renales Sí, y Jehová. intestinales, toda persona que está enferma de la vista, la persona que tiene cáncer, en esta hora declaramos sanidad, milagro y liberación. Sí, Señor. Amén. Que Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Ya ustedes saben, mis hermanos, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta, denle a la campanita, ya usted sabe, y ponga su comentario. Ya ustedes saben, Carlos Octavio TV con Cristo en la calle. Dios le bendiga a todos. Amén.